El servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana, e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Bien, muchísimas gracias. Estoy en comunicación con el doctor Juan Arellano, quien es médico cardiólogo, intervencionista, jefe de servicio de hemodinamia del Sanatorio Clínica Modelo de Morón, médico de staff de hemodinamia del Hospital Fernández, del Sanatorio Trinidad de San Isidro y del Instituto de Trasplantes de Alta Complejidad. Doctor Arellano, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Buen día Gracias para por vos y para atendernos, todos. doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hace un tiempito que no conversábamos, ya lo estábamos extrañando. Gracias por su amabilidad y su predisposición inmediata para estar con nosotros. Así que la verdad que un placer, un placer. Bueno, querido doctor, nos ha propuesto hablar sobre el ACV cardioembólico y las nuevas alternativas terapéuticas. En principio, como habitualmente hacemos, podemos describir un poco de qué estamos hablando, ¿no? Bien, perfecto, Jorge. Como para contextualizar la charla entonces, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Ya creo que todos conocemos. Las siglas son ACV o stroke en inglés. Uh-huh. Esta es la forma en que se conoce a una lesión del cerebro, ¿sí? Generada habitualmente por una causa vascular. ¿Y esto qué significa? Algunos de los vasos que irrigan alguna parte del cerebro tienen algún daño. Uh-huh. Y este daño groseramente lo podemos dividir en dos grandes grupos. Puede obstruirse ese vaso, generando lo que nosotros denominamos ACV isquémico, ¿sí? Eso genera que durante un tiempo determinado esa parte del cerebro no reciba una circulación adecuada, por lo tanto las células cerebrales, las neuronas, comienzan a sufrir hasta que llega un momento que pueden llegar a morir. Y eso es lo que se llama infarto cerebral, ¿sí? Bien. Este tipo de accidente cerebrovascular es de los más frecuentes, aproximadamente, como para que tengamos una idea, entre el 70 y el 80% de los ACV corresponden a los ACV isquémicos, ¿sí? Uh-huh. Hay otro porcentaje que es menos frecuente, que es alrededor entre el 20 y el 30%, que se debe a que ese mismo vaso que lleva circulación a una determinada zona del cerebro se rompe, ¿sí? Y se genera una hemorragia. En este caso, este ACV se denomina ACV hemorrágico. Habitualmente se generan hematomas dentro del parénquima cerebral y esto puede generar, bueno, diferentes problemas, como por ejemplo que aumente la presión dentro del cerebro y como también se genera una falta de irrigación debido a la presión elevada de este hematoma, muchas de estas células también se mueven generando lo que nosotros conocemos como infarto, pero en este caso hemorrágico. ¿Okay? Uh-huh. Perfecto. Diferentes son las causas que pueden generar otro tipo de ACV. El tema, básicamente, es que la mayoría de estos, como dijimos, son de tipo isquémico, o sea, puede generarse la obstrucción del vaso en el lugar específico, en un lugar intracerebral, lo que nosotros conocemos como trombosis in situ, ¿sí? Uh-huh. Y otro porcentaje de estos accidentes cerebrovasculares se deben a émbolos. ¿Qué son los émbolos? Los émbolos son pequeños coagulitos que se generan en alguna parte del organismo y viajan por la circulación hasta impactar en los vasos cerebrales. El lugar donde habitualmente se generan estos émbolos es el corazón, pero también pueden generarse en los grandes vasos, por ejemplo, algún debris o alguna placa en la aorta ascendente o en la carótida, que justamente es uno de los vasos que llevan, son vasos de hueso que llevan la sangre hacia el cerebro, y ahí también pueden generarse placas de aterosclerosis que sobre las cuales se adjunta o se forma un coágulo, que este coágulo puede soltarse y embolizar hasta la circulación cerebral. Uh-huh. Entonces, hoy justamente uno de los títulos que
que te propuse es el ACV cardioembólico. Muchas de estas causas de ACV isquémico se generan por, como dijimos anteriormente, coágulos que se forman dentro del corazón. Y hay diferentes causas que forman coágulos dentro del corazón. Una de las más frecuentes, y seguramente has oído hablar, son las arritmias. La más frecuente es la fibrilación auricular, ¿sí? O FA. ¿Quién no tiene algún familiar que tiene esta arritmia? Es una de las arritmias más frecuentes, sobre todo a partir de la quinta, sexta década de vida, Sí. Y en la cual se genera una desorganización de la actividad eléctrica de una parte del corazón que se llama aurícula izquierda, ¿sí? Habitualmente nosotros tenemos un marcapaso natural del corazón que se llama nodo sinusal, que emite un latido cada entre 60 y 70 veces por minuto, ¿sí? Con un ritmo regular. En el caso de que se genere esta arritmia, este marcapaso deja de tener la dominancia y existen como pequeños, vamos a tratar de simplificarlo para que lo entienda la gente, se generan varios competidores dentro de esa aurícula izquierda, varios circuitos que generan múltiples estímulos, comenzando a generar un ritmo irregular. ¿Por qué? Porque hay varios marcapasos que están emitiendo en forma sincrónica, ¿sí? Diferentes latidos. ¿Y esto qué hace? Hace de que la aurícula, que es esta parte del corazón de la cual estamos hablando, en vez de tener una contracción sincrónica y homogénea, pasa a ser una contracción asincrónica y heterogénea. ¿Esto qué significa? Deja de tener esa funcionalidad rítmica y pasa a ser literalmente, a ver si podemos hacer alguna analogía, una bolsa de gatos, ¿sí? Claro, Como claro. lo entienda doña Rosa. Pierde el orden, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pierde el orden. ¿Y qué es lo que sucede cuando esta aurícula o esta parte del corazón, esta bolsa, deja de tener una contracción sincrónica? Comienzan a generarse sectores de esa aurícula que se contraen menos, entonces genera un éxtasis sanguíneo, o sea, la sangre circula más despacio, ¿sí? Comienza a generarse lugares en los cuales la sangre se detiene por unos segundos o minutos. ¿Y qué es lo que sucede cuando la sangre se detiene mucho tiempo en un lugar? Comienzan a formarse coágulos. Claro, ¿sí? claro. Es por eso que parte del tratamiento de esta arritmia es anticoagular a los pacientes. A ver, doctor, permítame que le pregunte, no estamos hablando de hipertensión. No, la hipertensión es una de las causas, o se dice que es uno de los motivos por los cuales existe más riesgo de que esta aurícula pierda la contracción sincrónica. Ajá, ¿sí? bien. Entonces, bien. la hipertensión es uno de los factores para que uno desarrolle con el tiempo fibrilación auricular. Como hay otros factores, desde factores genéticos, estilo de vida, bueno, un montón de otras causas específicas. ¿Sabe por qué estamos hablando de la actividad eléctrica del corazón? Bien, le pregunto porque me están llegando algunas consultas de gente, por supuesto, que nos escucha, que no son médicos, y dicen, che, pero preguntale esto, preguntale aquello. Y digo, bueno, a ver, nos están consultando las taquicardias, cuando estamos ansiosos, nerviosos, cómo detectar una arritmia, qué es una arritmia, si arritmia es taquicardia, todas estas cosas que todos nos preguntamos, ¿no? Porque ya... Perfecto. Excelente pregunta, Jorge. Bueno, por definición, taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca por arriba del límite normal. Bien. Habitualmente por arriba de 100 latidos por minuto. ¿Sí? Eso es taquicardia. Ahora, existen las taquicardias fisiológicas, o sea, las taquicardias normales. Si vos, Jorge, salís a entrenar y te medís la frecuencia cardíaca, habitualmente tenés una frecuencia cardíaca por arriba de 100, 140, 150, hasta 200. Eso puede llegar a ser, entre comillas, de acuerdo al grado de entrenamiento, puede llegar a ser normal. ¿sí? Eso es una respuesta fisiológica del organismo a una demanda de más sangre, más oxígeno, más presión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, correcto. Pero en algunos casos, estas taquicardias son patológicas, no son fisiológicas. Por ejemplo, en el caso que te acabo de describir. Una de ellas es una arritmia. Una arritmia, en este caso, la fibrilación auricular, que es una de las más frecuentes. Pero puede haber otras arritmias generadas por
determinadas cuestiones fisiológicas que, por ejemplo, otro marcapasos, no el marcapasos normal, otro marcapasos, digamos, vamos a decirlo como un invasor, toma el mando, pero lo toma el mando con determinadas características que hacen que la frecuencia cardíaca sea elevada. Esas son las que nosotros denominamos taquicardias supraventriculares. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero Perfecto. en línea de acuerdo a la estadística o en línea de frecuencia, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Seguramente vas a conocer a algún familiar, algún amigo que tiene 60, 70 años, que está con una arritmia, fue al cardiólogo, el cardiólogo le dio una medicación más anticoagulación. Y anticoagulación es, en realidad la arritmia en sí no es tan peligrosa, el tema es las consecuencias de esta arritmia que yo te acabo de describir al principio. Claro, claro. Esa capacidad de formar coágulos dentro del corazón. Y estos coágulos dentro del corazón hacen que puedan embolizar y son literalmente potenciales émbolos a nivel cerebral, puede ser también a nivel de miembros inferiores, a nivel de las arterias del abdomen. Entonces, esto hace lo peligroso de esta arritmia. Bien. Pero, ¿qué sucede? La gran mayoría de estos pacientes, si consideramos al grupo etario por arriba de los 60, 70 años, recibe esta anticoagulación, pero como vos tendrás, sabrás, muchos de estos pacientes también tienen riesgos de sangrado. No es gratis anticoagular a un paciente, ¿sí? Muchos de estos pacientes corren riesgos de sangrado, o de hecho tienen sangrado. Por ejemplo, pueden tener alguna alteración a nivel digestivo, a nivel del colon, o a nivel de estómago, que hace que uno, al anticoagularlo, por ahí esos pacientes tenían microsangrados que con el sistema endógeno de coagulación se autolimitaban. Al anticoagular al paciente, esto hace que esos pacientes tengan más predisposición de sangrado. Entonces, comienzan con sangrado, ¿sí? Claro. Sangrados digestivos. Obviamente, todo esto lleva a una batería de estudios para tratar de identificar la causa y si es solucionable o no solucionable, pero un gran porcentaje de estos pacientes no pueden anticoagularse, ¿sí? O, por ejemplo, supongamos que es un abuelito que tiene 80 años y se cae cada 2 por 3. Sí. Esto hace de que al estar anticoagulado corra mayor riesgo de desarrollar hematomas. Hematomas superficiales no pasa nada, pero imagínate que se golpee en la cabeza, tienen riesgo de un hematoma cerebral. Bien. Entonces, en estos pacientes, ahí hasta hace muy poco tiempo, teníamos un grave problema, ¿sí? No podíamos anticoagularlo, entonces literalmente lo dejábamos a la evolución de su enfermedad y terminaban con un ACV cardioembólico. Desde hace un tiempo hay unas terapéuticas alternativas que es literalmente ir a la parte de esa bolsa que llamamos aurícula izquierda y tapar uno de los lugares donde es más frecuente que se formen esos coágulos, que se llama orejuela de la aurícula izquierda. Bien, entonces, ahora ya nos adentramos, perdón doctor, yo para dividir la charla, ahora ya nos adentramos en lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos tratamientos para la atención, ¿no? Exactamente, esto es relativamente nuevo, hace muy pocos años que disponemos de esta alternativa. ¿Por qué? Porque seguramente nos está escuchando mucha gente que está siguiendo la charla y dice, bueno, a mí me pasó lo mismo y también me sucede lo mismo. Tengo angiodisplasias de colon y no me puedo anticoagular y estoy con este enemigo latente que en cualquier momento termino con una ACV. Bueno, desde hace un tiempo hay alternativas nuevas que estamos utilizando que son ir con dispositivos hacia determinadas zonas de esta aurícula izquierda. Nosotros conocemos el sector que más se forman coágulos, es lo que nosotros, es como un apéndice que tiene esa aurícula, que se llama orejuela de la aurícula izquierda, que es donde habitualmente se forman estos coágulos. Nosotros tenemos la posibilidad de ir por vía circulatoria, pasar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo del corazón y colocar literalmente un tapón. ¿Sí? Vamos a hacer la analogía a un tapón de sidra, ¿sí? Sí. Un tapón en ese sector y tapar el lugar donde se forman esos coágulos. Y esto ha demostrado que termina siendo igual o más efectivo en algunos casos. Igual, sin lugar a dudas, hay estudios que demuestran que es prácticamente igual anticoagular a un paciente o colocarle esto. Hoy en día en la práctica médica solamente en algunos casos muy justificados se utiliza esto como alternativa a la anticoagulación. Siempre que se pueda se anticoagula al paciente, pero como te dije antes, hay pacientes que no se pueden anticoagular. Entonces, en estos casos, una de estas alternativas es tapar esta orejuela de la aurícula izquierda para evitar que se formen coágulos. Literalmente se tapa y tiene muy buenos resultados, es un procedimiento relativamente sencillo y el paciente a partir de ahí no va a necesitar anticoagulación por el resto de su vida.
Bueno, la verdad que es excelente que estemos hablando permanentemente en esta Argentina querida de lo que tiene que ver con avances, estudios nuevos, que avance la ciencia, que avancen las terapéuticas para pacientes que realmente lo necesitan. La verdad que es formidable. Esto está actualmente a disposición de los pacientes que lo requieran en el Sanatorio Clínica Modelo de Morón. ¿Estoy Esto equivocado? está disponible, ya hemos hecho varios procedimientos de este tipo Ah, en el bien, sanatorio bien. y gracias a la tecnología que disponemos, asistimos a esto inclusive con fusión de imágenes entre las tomografías y la angiografía y en tiempo real fusionamos las imágenes que habíamos tomado en tomografía hace unos días y esto hace de que desde el punto de vista técnico sea mucho más fácil hacerlo. Se hace también con guía ecográfica en tiempo real, o sea, en una Ujú. ecografía intraesofágica al mismo tiempo. Así que realmente es algo factible, posible y se puede realizar en el Sanatorio Clínica Modelo Morón sin ningún problema. Es increíble. El paciente cardiovascular, como los demás pacientes, por supuesto, en otras especialidades, no hay ningún motivo por el cual el paciente deba ser derivado. Está todo lo que tiene que ver con alta complejidad, está en un mundo en donde, en un país, quiero decir, en donde la salud está tan castigada históricamente, una institución tan prestigiosa como, y aparte ustedes, ¿no? Como profesionales, trabajar con tanta paratología disponible para con el paciente y para con ustedes también, ¿no? Es un placer eso, en la Argentina de hoy, quiero decir. Exactamente, exactamente. No es habitual. Por suerte se ha generado un equipo, ya sea tecnológico de primera generación, sumado a Ujú. un equipo médico de gran categoría que hace de que realmente la convivencia entre las dos cosas podamos llegar a límites, hoy en día te podríamos decir, límites que en cualquier parte del mundo es factible llegar. Así que podemos decir que desde el punto de vista técnico y médico no hay cosa que no se pueda hacer hoy en día a nivel cardiovascular que no se pueda hacer en un centro de Capital Federal o del resto del mundo. Así Ujú. que orgullosos Claro, realmente de disponer y de formar parte también de todo ese equipo. ¿Sí? Realmente es un equipo realmente profesional de primera línea. uno entra al sanatorio y clínica modelo y es un mundo aparte, ¿no? Es realmente un micromundo en la salud donde uno puede trabajar tan plácidamente. Ahora, doctor, por último, seguimos hablando, por supuesto, que la muerte, el fallecimiento por muerte cardiovascular es la primera en el mundo. Eso está claro, es ahora y va a seguir siendo siempre. Eh, las medidas de prevención ante este cuadro que usted plantea, ¿sirven? Ejercicio, evitar la obesidad, y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo más congénito. Discúlpeme si entendí mal, ¿eh? No, seguro. En este caso, todos son factores de riesgo que pueden desencadenar desde un accidente cerebrovascular, un infarto, o en este caso esta arritmia. Se ha visto la relación prácticamente directa entre lo que se denominan factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de estas enfermedades. Ajá. Obvio que sirve, ¿sí? Obvio que sirve una persona con una vida sana, con los factores de riesgo cardiovascular controlados, con actividad física frecuente, con un peso ideal, etcétera, 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 tiene menor posibilidades de desarrollar cualquier evento cardiovascular y Ujú. también este tipo de arritmias que pueden terminar en cardioembolia. Déjame decirte otra cosa también. Claro. Una de las cosas importantes para alertar a la población. En este caso, el accidente cerebrovascular, como dijimos, puede ser isquémico o hemorrágico, lo importante es que acuda lo antes posible al centro, porque en este caso el tiempo es cerebro, ¿sí? Cuanto más rápido se acuda a la institución, más rápido va a poder obtener. Nosotros tenemos lo que se denomina unidad de stroke o unidad de ACV. Ujú. Sí. Tenemos una serie de médicos especializados que permiten desde que llega el paciente de inmediato terminar en un estudio de imágenes, habitualmente una resonancia, una tomografía, para identificar si es un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, se activa lo que se llama unidad de stroke y de inmediato médicos especialistas, si está dentro de lo que nosotros llamamos ventana de tiempo, menos de las 6 horas, de 3 a 6 horas, cuanto más precoz sea, mejor y más posibilidades de reperfundir ese vaso tapado. Claro. Entonces, hay neurointervencionistas que son médicos, neurólogos o neurocirujanos especialistas en el tratamiento endovascular de la ACV, que pueden llegar a detectar el lugar donde está tapada esa arteria que irriga esa parte del cerebro, ir y destaparla y de esa forma permitir que fluya nuevamente la sangre y esas células que estaban sufriendo pueden recuperarse, ¿sí? No llegaron a morirse. Ujú. Entonces, imagínese el impacto que esto tiene.
O sea, Claro. tenemos la posibilidad de revertir una ACV, que eso no era frecuente anteriormente. Si llega muy precozmente, se puede dar una medicación. Si llega en un tiempo intermedio, se puede directamente viajar por la circulación, llegar hasta ahí y destapar esa arteria. Eso evita de que tengamos un paciente, obviamente evita la muerte en muchos casos, o que tengamos un paciente severamente secuelado, ¿sí? Claro. Un paciente que termina de hacer. Literalmente han entrado pacientes con una hemiplegia, ¿sí? Y con trastornos del habla, y han salido hablando y movilizando los 4 miembros de la Uy, sala. qué increíble. Eso Entonces, hoy en día es algo que se puede hacer en la clínica, en el Sanatorio Clínica Modelo de Morón, aunque usted no lo crea, en la zona cercana a muchos de nuestros vecinos que nos están escuchando. Así Totalmente. que, en ese sentido, recordar, cuanto antes se consulte, más posibilidades de recuperación se tienen. Sí, y otro capítulo aparte que no va a ingresar ahora porque no tenemos más tiempo es saber en la educación general del otro cuál es la sintomatología tan vaga, tan variada de un potencial ACV, que pueden ser muchas la sintomatología, y ahí también radica la rapidez de la llegada, de quien se puede avivar, entre comillas, ¿no? De que le está pasando algo, ¿no? Exactamente, fundamental identificarlo. Hay campañas que se están haciendo a nivel publicitario, pero bueno, recordar, pérdida de la motilidad o disminución de la motilidad de alguna parte del cuerpo, trastornos en el habla, deterioro del sensorio, deterioro de la conciencia, quizás en algunos casos también que el paciente comience a tener algún tipo de delirios o estar hablando de incoherencias, de inmediato hay que consultar, ¿sí? Puede ser una cosa muy banal, como puede ser el inicio de un accidente cerebrovascular. El diagnóstico lo hace el médico en la guardia, así que es fundamental consultar ante cualquiera de estos síntomas, lo antes posible. Totalmente. Doctor, por último, me consultan, última pregunta. Dice, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos? Si sospechamos de esto al paciente que está diciendo incoherencias, como usted manifiesta, ¿le hablamos, le preguntamos dónde está, la fecha, la hora, esas cosas? Exactamente, para ver si está orientado en tiempo y espacio, es fundamental saber eso. Puede haber otras causas que lo generen, no importa, serían las menos graves, pero si ante algún cuadro neurológico, de inmediato, hasta inclusive pueden llegar a convulsivar, a perder la conciencia, de inmediato, lo antes posible, que sea trasladado a un centro asistencial. Doctor Juan Arellano, el placer gigante de escucharlo. Muchísimas gracias por haberme atendido. No, gracias a vos, Jorge, como siempre, es un placer estar contigo y saludo a toda la audiencia y a cualquier cosita a tu Que sobre. tenga un lindo día, doctor. Fuerte abrazo. Bueno, ahí estuvo con nosotros el doctor Juan Arellano. Qué placer poder estar al tanto de estos conocimientos, los alcances de la tecnología y de un centro de excelencia, diríamos, en Sudamérica, pero como mínimo, como es el Sanatorio Clínica Modelo de Morón, con este equipo extraordinario, cardiovascular y en todas las demás especialidades. Pero bueno, en la cuestión cardiovascular, haciendo punta como siempre, ¿no? Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos de nuevo.